Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de EduAction, su podcast de educación a todo nivel. Hoy tenemos un gran invitado, se llama Luis Moros. Él es analista político, es estudiante, es escritor y es venezolano. Ahí va. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos, por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Cuéntame, ¿en qué andas ahora? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Sé que escribiste un libro. Cuéntame un poco del libro. El libro se llama Imprescindible, el arte del storytelling, que es más que todo pues vender o incrementar tus ventas a través de tu historia, ¿no? Yo en el libro hablo sobre la importancia de desarrollar tu historia. Muchísimas personas se encargan de la carrera profesional, de la carrera familiar, pero se olvidan un poco de quiénes son ellos mismos. Y lo único que tenemos en la vida y que perdura desde que nacemos hasta que fallecemos, e incluso después que fallecemos, es la historia. La gente habla mucho de legado y el legado se trata de lo que tú has dejado aquí en vida, ¿no? Y lo que dejas en vida es parte de tu recorrido como historia humana de quién eres tú. De eso habla el libro, toco temas que pues te tratan más que todo en nuestra crianza, como el amor, las redes sociales, y cómo eso envuelve mucho la manera en que nos comunicamos. ¿Qué hago ahorita? Estoy escribiendo el segundo libro, entonces Wow. me acosté a las 5 de la mañana, entonces por eso estoy aquí como descolocado, pero es porque, bueno, en mi faceta como escritor, mi inspiración llega en la madrugada. Entonces eso me fuerza un poco a perder el sueño. Un momento de paz. ¿Ah? Es un momento de Un paz. momento de paz. Un momento... Y bueno, y escribir me da paz. Entonces mi refugio, ¿no? Pero quiero destacar algo, o sea, Luis está escribiendo su segundo libro y tienes apenas, 21 años, recién cumplido. madre mía. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y tú dijiste algo englobado que es muy cierto. Cada uno de nosotros tiene una historia interesante. Ujú, Muchas veces no la vemos. ujú. Por el día a día nos dejamos envolver Sí. en el corre-corre, en problemas y en alegrías también, pero no vemos que realmente cada uno de nosotros tiene una historia valiosa que aportar y que decir. La importancia, ¿no? Porque a veces tiene que ver mucho con el día a día. O sea, me he topado con sobre todo jóvenes que creen que sus historias, no que no tengan, sino que no merecen ser contadas, ¿no? Y es porque no han encontrado ese sello diferenciador que los hace distintos. También pasa mucho en nuestra generación que hay una competitividad, yo digo que a veces absurda, porque se comparan con personas que pues van mucho más rápido que ellos porque o son más mayores o simplemente no están en el mismo nivel, no porque sean más o menos, simplemente porque no están en el mismo, en la misma circunstancia de la vida, ¿no? Y parte de uno tener una historia, ese es como el ADN de quien uno es, o sea, Claro. mañana yo me puedo enfrentar con otro estudiante que también escribe a los 20 años, pero de alguna u otra forma nuestra historia va a ser distinta. Aunque escribamos lo mismo y aunque pasemos por lo mismo, él o ella lo va a interpretar de una manera distinta como lo interpreto yo. Pero siempre hacemos comparaciones, siempre hemos hecho Ujú. comparaciones y los primeros somos nosotros mismos que nos comparamos con lo que nos rodea. Pero ahora con las redes sociales es peor todavía. Ujú. Es mucho más, quizás global, esa comparación. Entonces, claro, cuando uno se quiere comparar en el camino al éxito o en el camino de lo que uno está haciendo a diario, uno se va a comparar con personajes muy famosos, con personajes muy Ujú. exitosos, y resulta que no es la misma historia. Totalmente. Tenemos muchas cosas que contar que quizás esas personas inclusive no han vivido Ujú. y nosotros tenemos esas vivencias también de valor que darle a la gente que nos rodea. Totalmente. Mira, qué bueno que además lo plasmas en un libro porque es muy importante que la gente vea que no importa la edad, Ujú. Oh, sí. tenemos cosas que aportar. Por ejemplo, sé que has estado viviendo no solamente en diferentes países, sino en diferentes ciudades. Ujú. Sí. A temprana edad, ¿dónde vivías? ¿En qué ciudad vivías? Bueno, yo he recorrido muchas ciudades bueno, tiene que ver mucho con las circunstancias de la vida. Bueno, llegué a Miami, esa fue mi primera ciudad aquí en Estados Unidos. Bueno, luego migré a la ciudad del Progreso, a Hialeah, y estuve ahí en Hialeah como por 2, 3 años. Ahí fui al high school, terminé mi high school en Hialeah. Por eso yo siempre digo que yo me crié en Hialeah,
con el cubaneo, como digo yo. Y después tuve la oportunidad a los 18 años de emigrar internamente a Washington, D.C. Para hacer política. Yo empecé en la política a los 16 años en la Cámara de Representantes de la Florida con una congresista que se llama Cindy Polo, colombiana-americana. Allí tuve la oportunidad de aprender un poco más de la importancia de la política local y a los 18 años, a los 17 estuve trabajando con Michelle Obama por un año y a los 18 pues fue mi gran salto a Washington. Entonces la política me absorbió a los 16 y sigo en lo mismo. ¿Desde esa edad ya sabías que querías trabajar en política o Sí, simplemente te fue gustando a medida que no, fuiste desde entrando en Venezuela. eso? Yo vine de Venezuela en el 2016. Tenía yo que 14 años y ya a los 10 años sabía que yo quería hacer política. Yo salgo de Venezuela por esa misma razón, por yo entender conscientemente que no podía hacer política en mi país. Cuéntame algo. Y en un futuro, y vamos a hacernos una película. Ok, si vuelvo a Venezuela y quiero... Esa es la pregunta. Se me la hacen todos los días. Sí, y te gustaría. Sí, ¿por qué no? Creo que... ojo, yo soy mucho de respetar roles y compromisos, ¿no? Yo creo Claro. que yo tengo un compromiso con este país muy grande porque me ha dado las puertas de autodescubrir mis potenciales, mis habilidades. A los 14 años, pues yo, como todo chamo migrante, estaba un poco perdido porque una de las cosas que llego en el libro es que yo pasé por muchas cosas en la circunstancia más importante de mi vida, que fue la adolescencia. A los 14 años, una etapa muy crítica en cualquier chamo, donde se tiene que preocupar por su adolescencia, sus estudios, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, experimentar las cosas de la vida. A mí no me dio tiempo de eso. Yo a los 14 años estaba trabajando para ayudar a mi familia y para poder aportar. Entonces, vivir tantas cosas en una, con la adolescencia viniendo de camino, pues de alguna u otra forma me dio la oportunidad este país de poder experimentar lo que soy capaz y no soy capaz de hacer, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y yo creo que mi compromiso ahorita es ese, comprometerme con este país, a aportar mi conocimiento y lo que yo puedo llevar a la mesa y que si en 20, 30 años sí, está en mi capacidad volver a Venezuela y hacerlo con la juventud de ese momento, pues con todo gusto, porque mi mensaje siempre va a ser con los jóvenes. La gente habla mucho de identificar sus nichos, o sea, qué es lo que quieren abordar. Si le quieres hablar a las mujeres, a los hombres, o a los niños, a las personas mayores. En mi caso, mi audiencia es juvenil. ¿Eso por qué? Por lo que habías dicho ahorita, que los jóvenes tengan acceso al poder, tengan acceso a puestos de relevancia y que no se les compare su experiencia por la edad, porque la experiencia es una cosa y la edad es otra. No, es una edad perfecta también para que empiecen a descubrir qué funciona, qué no funciona, cómo funcionan las Mm, cosas también, ujú, y descubrir los cambios que pueden hacer desde temprana totalmente. edad. Ujú, En Latinoamérica se tiene una idea de que el político tiene ya cierta edad avanzada, de que la política es mala, ¿sabes? Viene ya como que en el ADN sí, nuestro latinoamericano y realmente no es así, es pero lo que yo veo, ¿no? si ves por qué pasa eso, es porque no hay jóvenes en política. O sea, el joven ahorita actualmente en Venezuela, el 40% de los jóvenes, y esto es una encuesta realizada por Gallup aquí en Washington, en Venezuela el 40% de los jóvenes está desconectado de la política, tiene apatía. ¿Y por qué? Porque está desesperanzado, porque se siente traicionado y porque una de las razones también es porque no tiene una representación nueva y fresca. El joven, yo tengo 21 años y llevo viendo desde que tengo uso de razón a los mismos participantes Sí. políticos que han cometido errores una y otra vez, unos más descarados que otros, unos más fríos que otros, y eso de alguna u otra forma nos impide formar parte de la política local de nuestro país porque no confiamos en esa gente, ¿no? Claro. Confiamos en lo que nos representa como oposición. No, y también hay una etiqueta, o sea, si es muy fácil etiquetar a la gente que se mete en política Ujú, y decir, bueno, sí, pero es que ahí hay mucha corrupción. ujú, Eh, Estás buscando algo más que no es el cambio real del país. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Eso es, me parece muy bueno lo que tú decías, que te estás dirigiendo a los jóvenes para poder romper con esa etiqueta. con esa etiqueta y crear criterio propio, que se ha perdido mucho en política, ¿no? Exactamente. Nos hemos guiado mucho al partidismo
Y el partidismo, de alguna u otra forma, si creemos fielmente en eso y si definimos nuestras ideologías por un partido, nos convierte en esclavos de pensamiento, porque al final está siguiendo, como los caballos, sin mirar a ningún lado, una creencia que al final está siendo guiado por otro, por un líder político. Eso me llevó a crear un podcast que se llama Formando Criterios. Y en Formando Criterios yo entrevisto a dirigentes juveniles, de dirigentes juveniles hasta candidatos presidenciales, actualmente como César Pérez Vivas y otros candidatos que vamos a tener esta próxima semana, hablando sobre la realidad del país, donde dirigentes juveniles que aman la política, que son jóvenes en Venezuela y todavía hacen política como dirigentes, me expliquen qué es lo que ellos ven como jóvenes, porque un factor que no se le ha dado al joven venezolano. Tú no ves a un joven al lado de Capriles diciéndole a la gente qué es lo que siente el joven. En realidad Capriles y los demás son los que hablan por los jóvenes y no el joven hablando por su generación. Y eso es un espacio para que ellos se expresen y sientan y también digan sus necesidades, porque las necesidades del profesor en Venezuela que gana $5 mensuales no es la misma al joven que no puede ni pagar un bus para ir a la universidad. Sí, exactamente. No, y de hecho, por poner el ejemplo del mismo Capriles, como etiquetas en política venezolana, pues el mismo Capriles se le ve como un candidato joven. Pero, como tú bien decías, ya tiene su tiempo siendo Casi 50 años. y tiene un buen tiempo como candidato, como protagonista de la política venezolana y siempre es la misma propuesta, siempre es esto, siempre... Y sí, se busca un personaje fresco, se busca un personaje diferente. Pero para no caer en la política venezolana, cuéntame, ¿qué has trabajado con los políticos de acá? ¿Qué se puede implementar en la vida diaria con lo que has trabajado con los políticos de acá? Yo creo que lo más importante es implementar la participación cívica, el derecho a entender si eres ciudadano estadounidense, a que debes votar, pero también, hablando de los migrantes, que para uno estar activo cívicamente en este país, no tienes que ser ciudadano americano ni residente. Con lo que sea que tengas, tú también tienes voz para decir lo que te hace falta, porque al final uno elige a esos políticos. Los políticos cubren necesidades del colectivo. Eso es la política. O sea, es hacer servicio público para cubrir una necesidad. Ah, que no se cubren todas, claro está, porque si no viviéramos en Claro. un mundo ideal. Pero Y aburrido. ahí está, no teníamos como la magia de lo que pasa y lo que no pasa. Pero en realidad, eso es lo que yo hice con Michelle Obama y lo que hice en el Congreso. Yo trabajé en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, en el Capitolio. Redacté proyectos de ley que se convirtieron en ley. Uno de ellos se llama America Competes Act, que es un bill, una propuesta de ley que habla para promover fondos a escuelas públicas en los Estados Unidos para que la clase de cívica no sea la materia menos pagada en los Estados Unidos. En un estudio que pues han hecho diferentes investigadores legislativos, se dieron cuenta que la cívica es la clase más importante, pues la que recibe menos dinero. Entonces, Wow. ¿cómo implementas programas para promover el voto, para promover a que los estudiantes se envuelvan en política, para que los estudiantes sean los nuevos políticos, si el gobierno no le está dando el dinero a las escuelas para promover esos programas? Entonces, ves cómo la ciencia recibe más de 4 billones de dólares al año y cómo la cívica recibe 3 millones, que es igual a $40 por estudiante, que es nada. Muy lejos. Entonces, si ves problemas como partidismo, radicalismo, el fanatismo político, nace de un desconocimiento de, no de la política, sino cómo funcionan las instituciones del país. Claro. Pero cómo el estudiante entiende cómo funcionan las instituciones del país si las escuelas públicas no tienen los fondos para promover esos programas. Entonces ahí te das cuenta de que pasan dos cosas. O es que el gobierno no se está dando cuenta que estamos creando una serie de estudiantes no ignorantes, sin conocimiento, falta de conocimiento por culpa del mismo gobierno, o simplemente el gobierno no quiere implementar esos programas para no tener a más jóvenes en política. Pero sí, pero se tiene que ver desde el núcleo de la comunidad. Y me parece bien el trabajo que estás haciendo porque estás atacando individualmente, pero al mismo tiempo estás yendo desde la comunidad, Mm, desde una base mm, que eso, como bien dices, tenemos que entender la actuación y la responsabilidad también que tenemos cada uno de nosotros. Fíjate,
que no importa el estatus que se tenga en este No. país, pero todos formamos parte de de una comunidad. Y entre comunidad y comunidad vamos haciendo una ciudad y vamos haciendo un estado. Y tenemos que formar país. Total. Y todo se basa en el conocimiento No, de qué es lo que tenemos que tener y qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. y empezar mucho por cosas tan básicas y tácitas como quién es tu congresista, ¿no? En tu comunidad. Esas son cosas que no te piden un Social Security ni te piden que seas ciudadano americano para saberlo. O sea, tú simplemente es una cuestión de responsabilidad cívica. Ah, si la luz del semáforo no está sirviendo, si el bus de tu hijo está llegando tarde. Eso son cosas que no vas a llamar a Biden para que te lo resuelva. Tienes que llamar a tu congresista, quién es el que te representa. Y tú sales ahora a la calle, tú puedes ir por el Doral y le preguntas a la gente quién es su congresista y no lo sabe. Yo no sé cuál es el mío. Ahí va. Entonces, no sé dónde vives, pero ahí va. Entonces, y es algo que puedes investigar en internet. Hay una página que se llama house.gov. Colocas tu código postal, tu zip code, y te aparece en 10 segundos quién es tu congresista. Y también esa gente necesita el contacto con la comunidad Claro. para poder ayudar a esa comunidad, para poder cumplir con su trabajo. Y es verdad, nosotros mismos no tenemos conocimiento de quién está ahí para representarnos, para ayudarnos. Y es un efecto dominó. O sea, si tú no tienes el chance de votar porque tu estatus no te lo permite, pues aboga o de alguna u otra forma impulsa y motiva a los que sí pueden votar a que voten. Porque al final, una de las consecuencias de ser migrante en política es que tú terminas siendo víctima de las buenas o malas decisiones de otros. Porque como no puedes votar, si nada más el 40% vota de los que pueden votar, en realidad tu vida depende de esa gente. Entonces es por eso que es importante que aunque no tengas una ciudadanía estadounidense, abogues por tus necesidades, por lo que tú crees que es correcto y persuadas, yo hablo mucho de persuasión, a las personas que sí pueden votar para que terminen pensando como tú y que armen una comunidad donde la mayoría pues, está a favor, ¿no? No, claro, al final del día también volvemos al tema de conjunto, de Ujú. comunidad, de que lo que yo vaya a pedirle a mi representante para la zona donde yo vivo, para mis necesidades, pues obviamente va a impactar a mi vecino, a mi cuadra. Eso es como un poco obvio, pero eso es lo que muchas veces no hacemos. No, y te lo digo porque conozco gente que me dice, Luis, pero es que yo no soy ciudadano estadounidense, por lo tanto, esa no es mi responsabilidad decir nada. O sea, mira, como a mí no me dan el permiso, yo me quedo callado y yo veo después lo que me toque. Y después le echamos la culpa a los gobernantes, ¿no? Después decimos que es culpa de ellos. ¿Pero tú crees que sea un poco de miedo o es desconocimiento? Las dos. El desconocimiento te lleva al miedo. El no saber y no Claro. tener la curiosidad tampoco. Porque, por ejemplo, yo llegué a este país sin saber nada, pero siempre, ni el inglés, pero siempre tuve la curiosidad por cómo hacer las cosas bien. Lo que pasa es que la zona de confort te lleva a un mundo Sí. donde el desconocimiento es mejor no saber nada y caer en el miedo y no actuar. Porque no actuar y no pensar es más chévere y es más fácil que actuar. Entonces, Que los demás actúen por mí. eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Que existe algún tipo de conexión o mejora a nivel universitario por lo que tú estás viendo con esa formación de leyes, esa formación de comunidad? ¿O sigue siendo el mismo caso que en el colegio o en los colegios aquí? Con el tema de la cívica. Sí, Bueno, se ha visto cambios. Más de 35 estados ahora requieren un examen de cívica que los estudiantes deben pasar antes de ir a la universidad. Una de las políticas en la propuesta de ley que trabajamos era que era incomprensible que un estudiante se graduara de médico, de abogado, de ingeniero, sin en realidad saber las leyes de su país o del país donde vive y cómo funcionan las instituciones. O sea, es imposible que tengas un máster en ingeniería industrial cuando no sabes cuáles son las tres ramas gubernamentales de este país. Es imposible que tú seas máster en psicología cuando no sabes cómo una propuesta de ley se convierte en ley, que al final te termina afectando, quieras o no. sí, claro. Entonces, esos son exámenes que, ojo, no tienen que ser muy profundos. Es como el examen de la ciudadanía aquí en este país. Es lo mismo, es plasmarlo en los jóvenes. Y ya antes, hace 4 o 5 años, nada más 10 estados lo tenían como algo obligatorio. Ahora 35 de ellos lo requieren. La Florida fue uno de los primeros.
donde si tú no pasas ese examen, puedes tener el mejor promedio del mundo, pero si no pasas un examen de cívica que conste que tú conoces las leyes del país, no te puedes graduar. Y eso es básico, básico para la convivencia. Totalmente. Es increíble, pero bueno, qué bueno que se está avanzando, qué bueno que se ha llegado a ese número de estados que está requiriendo Y falta, porque eso. la idea es que sea todo el país. Claro, exacto, tiene que ser todo el país. Tiene que, al final del día, la educación tiene que ser universal y por eso se le llama también a las universidades, se le llama universidad. El conocimiento tiene que ser universal y no tan específico de lo que uno va a estudiar, Sí. porque siempre falta un pedacito, siempre hay algo que se puede aprender. Y en las carreras es algo que uno va a aplicar en el día a día, una vez que uno se gradúe. Y como tú bien decías, nos va a afectar una cosa con la otra. Sí, y yo creo que la cívica, yo digo que es como la matemática, ¿no? O sea, la cívica es como el 2 más 2 son 4. O sea, en la cívica no hay una respuesta correcta, correcta o incorrecta. O sea, es la que es y punto. Y si sacas las cuentas, es de esa forma, no es como una fórmula. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu congresista, no hay forma que esa respuesta sea incorrecta. Es esa y es esa y punto. Claro. Y va cambiando, fluctúa mucho. Entonces, eso también es una de las consecuencias del por qué la gente no sabe mucho de cívica o de la gente que lo representa, porque fluctúa. Si preguntas en Venezuela quién es el presidente, pues toda una generación sabe quién es. Pero en este caso, como cambia cada 4 años, tanto congresistas, los congresistas son cada 2 años, los senadores cada 6, los gobernadores dependiendo del estado. Entonces, tiene que ver muchísimo con cómo fluctúa cada representante, cada actor político, que hay veces que la gente piensa que, por ejemplo, Charlie Crist es el gobernador de la Florida, y no es cierto, es Ron DeSantis, me explico. Entonces, pero como lo vieron en una propaganda política, se confunden. Entonces, ese son tipo de cosas que se ven básicas y tontas a veces, pero que en realidad influyen a la gente. Pero que también las redes sociales Ah, claro. ayuda para esa confusión y para que La desinformación. no hay profundidad tampoco en la información Ujú. en mucha gente. Simplemente con un dedo voy dándole hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Vi algo y sigo hacia abajo, pero no ahondo en la información que acabo de ver. Y no hay profundidad en la información por las redes sociales. Las redes sociales, yo recuerdo que cuando existía WhatsApp, no había esto no se le llamaba red social, se le llamaba mensajería instantánea. Y en realidad las redes sociales es un efecto instantáneo de lo que pasa en el mundo. La gente en realidad está así y si tú tardas 30 segundos en decir una información, ya la gente te pasa, no te ve. Y son 30 segundos. Antes la gente se sentaba con un café todas las mañanas a leer un periódico, Sí. horas. Ahora no. Ahora, si no me lo dices en 140 caracteres, como es en Twitter, no te leo. Entonces, no hay profundidad en la información por las redes sociales que nos han obligado a que todo tiene que ser ya. Ay, que queremos saber de todo, pero de a poquito. Ujú, O sea, ujú. que yo quiero saber qué es lo que está pasando en Turquía, qué es lo que está pasando en Ucrania y qué es lo que está pasando en Inglaterra y lo que está pasando en mi país, pero lo quiero saber en 5 minutos. Sí, Y, sí, sí, y sí. eso es un gran problema. Y se puede convertir en un peligro porque ves a personas que crean cuentas convirtiéndose, autodenominándose gurús de todo, porque buscan una información en 5 minutos y creen que son expertos en la información, pero están replicando lo que ellos leyeron. Es como que si yo me sentara ahorita a hacer un reel de las estadísticas de Humboldt University, me explico. O sea, yo las puedo leer en un informe, pero ya me puedo creer experto en eso y armo un reel y me hago viral porque dije eso. Pero no es que soy experto en eso, es que lo leí, lo repliqué y ya. Entonces, replicar lo que uno lee sin colocarle su sentido común y su opinión es lo mismo hacer un plagio, es lo mismo copiar a alguien. Sí. Cuéntame, ¿qué planes tienes a futuro? ¿En qué estás trabajando para el próximo mes, para los próximos días? Bueno, en el próximo mes estoy escribiendo una columna de opinión. Yo tengo una columna de opinión que se llama El Rincón de Pensar. Y allí hablo pues de diferentes temas como política, persuasión, comunicación. Y a veces una columna dirigida a los jóvenes para que pues, juntos nos podamos identificar mucho con cosas que pasan en la vida. Esa es mi tarea pues semanal. Y este mes nos estamos preparando para hacer una conferencia con el doctor Pedrito que queremos empezar aquí en Miami y empezar a girar en diferentes ciudades del país.
Y yo por mi parte, como conferencista, pues voy a estar en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Texas, hablando a los jóvenes sobre cómo encontrar una beca en los Estados Unidos. Importantísimo. Sí, 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 sí. Importantísimo porque también hay algo que romper ahí en el paradigma latino, Ujú, que es que muchas veces el pedir una beca es porque estoy muy necesitado, porque, bueno, me van a ver qué tengo o no tengo, ujú, y realmente una beca es un privilegio, una beca es algo totalmente. que se puede solicitar en este país sin, sin problema Ujú. y que es una ayuda para mucha gente, para estudiar, para salir adelante. Sí, ahí ataco mucho el desconocimiento también en el sistema educativo. Y eso, bueno, con la mayor modestia, soy la única persona, el único speaker, conferencista hablando de eso en español ¿Ok? en el país. Porque una de las necesidades que yo vi, estudié, era que, bueno, ya en inglés hay diferentes personas haciéndolo y es natural porque es este país y le explican a los jóvenes que nacen aquí, pero ¿qué queda con los migrantes que vienen llegando y desconocen cómo aplicar a becas? Entonces, de eso trata un poquito mi segundo libro y ya lo estoy plasmando en las conferencias. em, y eso es más o menos lo que voy haciendo poco a poco con la intención de ayudar al estudiante migrante. Y bueno, ahora desarrollando también, hace 2 semanas lanzamos la beca Luis Moros. ¿Ok? Entonces, es una beca eh, bajo mi nombre, por decirlo así, donde puedo de alguna u otra forma formar a estudiantes económicamente, pero también dándole una especie de mentoría sobre cómo ver la educación y sobre cómo envolverse en esta sociedad basado en mi conocimiento, en mis experiencias, en lo que he vivido y formar a más gente, ¿no? Lo que hablábamos al principio, basado en tu storytelling. Qué Exactamente, bueno, qué exactamente. bueno. Cuéntanos dónde podemos encontrar más información de lo que haces, de ti, de tus conferencias, de tus libros. Bueno, si quieren saber más información de mí, usted pone Luis Moros en Google y ahí aparezco. Y si quieren, pues, de alguna otra forma saber un poco más de mi contenido, me pueden seguir en Instagram, en @deluismoros, THE, Luis Moros. En todas las plataformas digitales me pueden encontrar así. Qué bueno. Gracias, Luis. No, a ti. Interesantísimo todo esto y muy necesario hoy en día adentrarnos un poco más en lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer Así es. para poder salir adelante en este país. Así es. Muchas Y gracias. salimos adelante en pro de los jóvenes, prestando la atención a los jóvenes y dándole participación y voz a los jóvenes. Así que Así hasta que es. eso no pase, yo no descansaré. Qué bueno, qué bueno. Gracias. No, gracias. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro capítulo más de EduAction.